provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. María Jesús Miguel, bienvenidos una vez más a Mundo Insólito Radio, JMMJ, presidente y vicepresidente, si no recuerdo mal, de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Y nos vamos a liar siempre en esos temas que no tienen importancia ninguna. Ninguna. Parece ser que ninguna, por eso los tratamos en Mundo Insólito Radio, porque no tienen importancia. Y nos vamos... Los títulos tú ya sabes que no sirven para nada. Evidentemente, si no escuchas el contenido que se tiene que transmitir y el mensaje que va dentro de ese contenido, claro, evidentemente el título llama mucho la atención, pero no tiene nada que ver. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hay un tema muy importante y son las evidencias de la continuidad de la vida. Y en esto pues tenemos unos cuantos temas que desarrollar en esta tarde. Uno de ellos es una evidencia es a través de la mediunidad, que vamos a ir ampliando luego, los encuentros cercanos a la muerte, las regresiones hipnóticas a vidas pasadas, las investigaciones de los científicos, de todos aquellos que investigan los temas relacionados con la continuidad, los Birman y la transcomunicación instrumental. Fíjate si tenemos cosas para que hablar en esta tarde muy interesantes. Tenemos cosas, pero muy poco tiempo. Así que cuanto antes entremos en materia, mejor. Fenomenal. Nos da tiempo a todo, ya verás. Pues vamos al lío, venga. Venga, vamos a comenzar diciendo que a través de la mediunidad es una demostración fantástica de que la vida continúa. Porque las comunicaciones psicográficas, las comunicaciones parlantes, las videncias, todas ellas tratan del mismo tema, de la continuidad de la vida. Hay investigaciones hechas por diversos grupos de periodistas que lo han demostrado cuando han estado hablando, por ejemplo, con Chico Xavier, que fue uno de los mejores médiums que ha existido, con José Medrado, que aún vive. Ellos dan confianza cuando hablan, porque son médiums muy serios. Pero aparte de estos dos médiums, nosotros en nuestra asociación tenemos unos médiums muy buenos también, que no salen en ninguna parte, pero dan comunicaciones maravillosas de la realidad, de lo que es el otro lado de la vida y de que continuamos viviendo allí. Tenemos que ampliar el tema de la mediunidad en un punto muy importante. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la gran cantidad de materializaciones de espíritus que fueron investigados y que fueron realizados concretamente, pues podemos citar uno de ellos, Katy King, que ha sido el espíritu que más veces se ha manifestado concretamente desde el mundo espiritual al mundo físico. Y que el gran público es el que más conoce. Exacto. Porque es el que más tiempo permaneció materializándose. Exactamente. Bueno, después de este tema de la mediunidad, nos encontramos con algo muy actual, muy vigente, que están llevándolo a cabo infinidad de médicos, que son los encuentros cercanos a la muerte. Verás, existe el doctor Pim van Lommel, que es cardiólogo holandés, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Conciencia más allá de la vida, que asegura que la conciencia sobrevive a la muerte. Bueno, además es el presidente del proyecto Conciencia Humana de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, ¿no? Bueno, a él se agregan pues, los doctores Sam Pernia, Elbe Alexander, Bruce Grayton, Raymond Moody, Melvin Mercer. En este médico tenemos que llamar la atención porque él investiga sobre los ACM, es decir, los encuentros cercanos a la muerte, en niños que no han tenido experiencias en la vida y que, bueno, no pueden inventar prácticamente, ¿no? Ya sabemos que cuando el cerebro se encuentra en ese plano lineal en el cual no le llega la oxigenación a través de la sangre, lógicamente no hay actividad. Y a pesar de que no haya actividad, estas personas que han tenido esos encuentros, que se han encontrado, valga la redundancia, en ese estado de parálisis cerebral, se han emancipado el espíritu y ha visto muchas de las cosas que surgían allí, concretamente en el hospital o concretamente
en donde estaban realizando las operaciones, en el quirófano, etcétera, y que luego han venido y han contado todo lo que ellos han visto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el cerebro verdaderamente es un instrumento fantástico, maravilloso del ser humano, pero que donde se encuentra la capacidad de observación, donde se encuentra el saber, el conocimiento, la sensibilidad, es en el espíritu. Es decir, ellos, a través de los ojos del espíritu, entrecomillado, ellos observaban lo que estaba ocurriendo en el quirófano. Podemos contar un caso, por ejemplo, ¿no?, de una de las personas que fue tratada por un infarto que le dio en Holanda y fue ingresado en el hospital. Y entonces, cuando este hombre al cabo de los días despertó después de un estado de coma en el cual se encontró, pues le preguntó a la enfermera que dónde se encontraba la dentadura postiza que le habían quitado. Entonces la enfermera, lógicamente, se llevó una sorpresa diciendo, pero ¿usted cómo puede decirme lo de la dentadura si cuando usted estaba en el quirófano estaba totalmente lineal el cerebro? Dijo, no, es que yo desde arriba estaba observando todo lo que hacían ustedes. Y entonces la enfermera le dijo, ¿y usted dónde cree que guardamos nosotros la dentadura? Dice, pues la tienen ustedes guardadas ahí en un cajón, porque yo observé muy claramente que ustedes me habían quitado la dentadura para que no me ahogase y la habían guardado. En fin, son muchas las experiencias que se tienen a través de las ECM. Bueno, pero las ECM están ahí, hay muchas personas que han tenido estas cuestiones, pero la realidad es que la vida continúa, y no solo porque nos lo digan estos señores, que sí, que son muy interesantes, que son médicos, que son personas de la ciencia que tratan de estudiar, pero ya nos lo dijo Jesús hace 2000 y pico de años, que la vida continuaba, que no moríamos, simplemente hacíamos un tránsito de esta vida a la otra. Estamos aquí aprendiendo, comprendiendo, tratando de darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestra forma de vida para poder llegar al otro lado y ser bien atendidos y bien recibidos. Y eso ya nos lo decía Jesús. Pero claro, Jesús, según parece, está pasado de moda. Pero estos señores, como son la ciencia, pues lo que ellos dicen va a misa. Perfecto, va a misa. Pero diríamos algo más. Mirad, cuando se hace una mediunidad seria, no con médiums de pacotilla, no, una mediunidad seria, con médiums serios que trabajan con espíritus de conocimiento, nos dan 1001 explicación de que la vida continúa. Nos hablan de cómo es el otro lado de la vida, de cómo son las ciudades, de qué nos podemos encontrar. Iremos al lugar que nos corresponda, depende de única y exclusivamente de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Por lo tanto, todo esto está muy bien, pero somos nosotros solitos los que vamos a conseguir llegar al otro lado y encontrarnos en un lugar perfecto, maravilloso. Tenemos que hablar también de las regresiones hipnóticas, porque estamos hablando de evidencias, no estamos hablando de lo que nos puedan decir, sino de evidencias constatadas. Y hablamos de las regresiones hipnóticas a vidas pasadas. Todos aquellos que nos movemos un poco en el mundo esotérico, en el mundo espiritual, conocemos al médico psiquiatra norteamericano Brian Weiss, ¿no?, conocido por sus investigaciones sobre la reencarnación. Él ha escrito muchos libros relacionados con este tema, ¿no? Por ejemplo, Muchas vidas, muchos maestros y Los mensajeros de los sabios. Bueno, a través de las regresiones hipnóticas se constató en regresiones que se han realizado a personas determinadas otras vidas que ya habían tenido anteriormente, con datos concretos, con fechas, con ciudades donde habían vivido, con nombres que ellos mismos habían dado y que fueron constatados después, que fueron verdaderamente investigados y que esto fue realizado así. Por lo tanto, es una evidencia más de la continuidad de la vida. Bueno, como decíamos antes, de Chico Xavier, que fue
uno de los mejores mediums que ha existido. ¿Cuántos libros escribió Chico Xavier? 431. 431 o 32 libros, todos ellos dictados por espíritus y todos ellos hablándonos de lo que hay en el otro lado, de dónde vamos a ir, de lo que se encuentra en ese lugar. Todo eso, ustedes buscan Chico Xavier y pueden encontrar todos sus libros y léanlos. Lo que ocurre es que, claro, si vienen y nos lo dicen, mejor. No, hay que leer y hay que darse cuenta de que por mucho que neguemos que la vida no continúa, no es verdad. Nosotros podemos negar todo lo que queramos, pero va a llegar el momento en que nos vamos a marchar, porque aquí no se queda nadie, todos nos vamos. Y ahí es donde nos daremos cuenta de esto que decían estos locos espiritistas, de que la vida continúa. La vida continúa. Mirad, y os digo una cosa. En cierta ocasión preguntamos a los espíritus, ¿qué hacemos con estas personas que no creen que el otro lado de la vida existe? Y nos dijeron, nada, déjenles. Van a tener que llegar aquí en un momento dado. Cuando vengan ya lo verán. Fíjate con qué sencillez no se preocuparon en absoluto, porque esto es algo que no es necesario mencionarlo. Lo vamos a ver todos, todos vamos a ir al otro lado un día u otro, da igual, más pronto o más lejos, pero iremos, lo veremos y nos daremos cuenta de que sí, que la vida continúa. Bueno, tenemos que hablar de Ian Stevenson, es un psiquiatra norteamericano que realizó un libro muy interesante titulado 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Este médico psiquiatra estuvo investigando en la India, en Ceilán, en Brasil, en el Líbano, en Alaska, etcétera, sobre los recuerdos de niños pequeños que recordaban haber vivido en otra ciudad, en otro lugar, con otros padres. Y a esto se une también las investigaciones realizadas por Hernán Guimarães Andrade, brasileño, y por el indio Jamendra Nath Banerjee. Ellos, concretamente, investigaron sobre los Birman. Los Birman son las señales traídas en el cuerpo físico, sobre todo los niños, de otras experiencias anteriores, de otras vidas que habían tenido, que son marcas que han sido constatadas a través de las investigaciones, por datos, por referencias, por fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta serie de cosas nos da precisamente las evidencias de que la continuidad de la vida continúa y que vamos a tener la oportunidad de volver nuevamente aquí, a reencarnar aquí o en otro planeta distinto. Pero fíjate, que nos corresponda, ¿no? Perdóname un momento que te corte. Fíjate que no solamente esto que estás mencionando tú puede dar una clara evidencia de que puede haber algo más allá. Yo recuerdo casos de niños, hablando de niños, que recuerdan lugares donde no han estado nunca de una vida anterior, el lugar, la casa, las habitaciones, los padres que tenían y todo aquello. O sea, todo aquello que ellos no tenían por qué conocerlo porque evidentemente Exacto. vivían en un lugar muchísimo más alejado y nunca Sí. habían estado allí, ni sus padres ni ellos. Y sin embargo tienen esos recuerdos y casos, que además yo recuerdo alguno muy famoso, que ya lo he dicho en Mundo Insólito Radio, que salió en televisión española, de un niño francés de una casa de Inglaterra. Fueron los padres allí porque el niño insistía tanto y efectivamente la casa existía tal y como el niño decía que era. Pero esto que es muy evidente, yo también tengo esa duda de todas esas personas que en algún momento recuerdan o sienten determinadas atracciones por determinadas culturas, por ejemplo la egipcia o la peruana o la inca, la azteca, ¿no? Que van de repente a visitar allí en plan turístico aquellos lugares y tienen la sensación de que aquello lo conocen, como que les recuerda algo. Esto también pudiera ser un inicio de lo que estamos hablando. Claro que Claro, sí, claro claro. que sí. Pero eso nos ha pasado a todo el mundo. Cuando hemos ido a una ciudad nueva que no habíamos aparecido por allí nunca, hemos dicho, anda, yo aquí esto yo ya lo conozco. Yo he estado aquí, por aquí se va a tal sitio, por aquí se va a tal lugar. Eso nos ha pasado a todos. Sí, pero hay muchas veces, María Jesús, que esto Sí. que estás diciendo de lugares que ya reconocemos esta calle, porque a mí me ha pasado, no estoy hablando ahora Claro, por mediación claro. de nadie, es un ejemplo que a mí me ha pasado estar en un lugar, hace ya muchos años que me pasó por primera vez, y reconocer las calles, por aquí se va para allá, Claro. a este sitio, no sé qué, no sé cuántos, pero hay mucha gente que dice que esto pudiera ser debido también a eso que ya hablamos en su momento, a una experiencia extracorpórea. También puede ser.
también puede ser. Mira, podemos poner todas las excusas que queramos, pero eso son para las personas que no quieren creer en nada. Vale, perfecto. Les dejamos, ponemos un interrogante y se acabó. Pero tarde o temprano se van a dar cuenta que no es así, que no es que hayamos hecho un viaje especial a través del sueño. No, que es una realidad, que hemos vivido allí o hemos estado allí. Nos es fácil comunicarnos con la gente, aunque no sepamos el idioma. ¿Por qué será? ¿Por qué somos capaces de comprendernos con alguien que vive en otra ciudad, en una ciudad que no tiene el mismo idioma que nosotros, que llegas allí y te es fácil comunicarte con la gente sin saber el idioma, sin conocer nada del idioma? ¿Por qué? Pues porque antes hemos estado allí. Pero a mí me vais a perdonar las cuestiones que os estoy planteando. Hay muchas cosas que me resultan cuando menos inquietantes, ¿no? Si uno sabe que después de esta vida hay otra y mejor dependiendo de cómo uno se comporte aquí, no estamos incitando a la persona a ser hipócrita consigo mismo para comportarse de una manera buena para llegar a un destino mejor. No, es una forma de corregirse. Sí, no, pero si lo haces, si lo haces por egoísmo no te sirve de nada. Porque constata que está hecho por egoísmo. Claro. No sale del interior, ¿no? Por egoísmo no te sirve de nada. No sale del interior y eso se sabe, ¿no? Claro. Que tiene que salir y otra de cosa, dentro. Y otra cuestión que me inquieta mucho en este sentido, porque hemos hablado mucho de esto, y yo recuerdo que a principios del siglo XX, pues la población mundial no sé si llegaba a los 1.000 o 1.200 millones de habitantes. Ahora somos aproximadamente 7.500 millones de habitantes. Si las almas que van para allá reencarnan y algunas ya no reencarnan, ¿cómo es que somos bastante más ahora que antes? Pues porque hay más espíritus que seres vivos. Total, hay muchos más que espíritus. no reencarnan todos los que están allí, quiero decir. Claro. No reencarnan todos. Y además van a lugares diferentes. Que sí, que en este planeta que somos más, claro, pero es que han quedado allí muchísimos más. O sea, que cuando dices lugares diferentes, ¿te refieres a otros planetas o igual a otro tipo de existencia? Otros mundos. Otros mundos. Que no tiene que ser como este. No, mira, no, los hay mejores y peores. Precisamente te quería comentar un tema en esto de las evidencias, que existe la transcomunicación instrumental, es decir, las TCI. Está inventado ya desde hace bastantes años el Spiricon y el Videocon, que son aparatos de comunicación con otros planos de existencia, donde se mandan señales y se reciben señales a través de este tipo de aparatos. Es decir, existen varios grupos de investigación en Europa que están en contacto permanente con otros planos de existencia distintos. Esto es la transcomunicación instrumental. Yo sugeriría que aquellas personas que estén interesadas en este tema, que investiguen, que busquen y verán cómo actualmente y técnicamente se está llevando adelante una serie de comunicaciones pues bastantes notables, con otros planos de existencia distintos. Queramos o no, la vida continúa. Por eso, sin ser egoístas y sin ser buenas personas, para por si acaso es verdad que existe la otra vida, tenemos que hacerlo de corazón, porque a todos nos gusta en un momento dado, cuando tenemos un apuro, una preocupación, tener un hombro donde llorar, tener a alguien que nos ayude, escuchar. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, apoyar a los demás, escucharles. Sí, pero es María Jesús, muy complicado lo que estás mencionando, porque claro, una persona lleva intrínseco lo que él es. O sea, es inherente a su ser, por lo tanto su comportamiento, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de comportarse, de obrar, va en condición de lo que él es como ser. O sea, es muy complicado que una persona, por ejemplo, negativa, por decirlo de un modo más moderado, se convierta en buena persona si no lo siente. Necesita experiencias, necesita cosas que le inciten a pensar y a cambiar su forma de ser, porque por sí solo, evidentemente, pienso yo, o no se puede hacer o es muy difícil de hacer. Pero puede despertar, Juan Carlos. No sí, toda por la eso vida te digo. vamos a estar. Pero a base de experiencias duras, imagino. Bueno, pero que lea, que muchos libros en el mercado
donde nos explican todo esto. Sí, Que lean. pero para poner un ejemplo nimio, pequeño, de estos de andar por casa. Todo el mundo Sí. se imagina que si te das un martillazo en un dedo, el dolor es inmenso. Pero hasta que no lo sufres, no lo Claro. puedes valorar igual. Claro. No sé si me explico. Pues yo creo que con esto pasa más o menos lo mismo, ¿no? Una persona que no es capaz de reaccionar ante el mal ajeno, que no es capaz de comprender que está haciendo daño, porque hay muchas personas que hacen daño sin comprender, sin saber que lo están haciendo. Necesitan sufrir, a lo mejor en sus carnes, alguna experiencia similar a lo que ellos, a lo que ellos hacen para saber que lo que están haciendo está mal. Digo yo, no lo sé. No te quepa duda que todo el mundo al final recibimos algo para hacernos despertar. Y todos despertamos, más tarde o más temprano. Porque al final de la vida siempre nos damos cuenta que hay más cosas de las que vemos con los ojos de la cara. Porque todos o casi todos han soñado con personas que están en el otro lado. Hombre, yo recuerdo, permíteme otra vez el inciso, porque es que estas cosas me causa tanta curiosidad que no puedo parar de preguntar. Yo recuerdo haber tenido sueños con una persona muy allegada a mí, con el que inicié el tema de las investigaciones estas esotéricas que llaman, que pues bueno, éramos muy amigos, y el hombre falleció por desgracia en el 2010, y yo recuerdo haber soñado con él Claro. ya hace años y haberle Claro. dicho, hombre, ¿qué haces aquí, Jesús? Jesús, ¿Ves? vengo a verte. Y yo decirle, en sueños, fíjate lo que te estoy hablando, que Sí, cualquiera sí, que sí. me oiga dirá, este tío está trastornado. No. Yo recuerdo haberle dicho, Jesús, ¿qué haces aquí? Que este no es tu lugar ahora. Pero no sé por qué se lo dije. Me salió de dentro en ese momento, en el sueño. Fíjate que yo siempre tengo esa capacidad de poder recordar los sueños. Y estos que marcan tanto, pues con más claridad, ¿no? Claro. Y le dije, este no es tu lugar, vete a donde tienes que ir. Pero no sé por qué se lo dije. Y no sé por qué él se me presentaba, porque no era la primera vez que se me aparecía en sueños. Se me había aparecido muchas veces, pero ese día me salió de dentro decirle eso. Sí, porque te intuyeron, pero es que si tú hubieses hablado con él más directamente, él te habría explicado por qué. Tú le tendrías que haber dicho, ¿a qué has venido? Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Cómo es el lugar donde te encuentras? Y eso te demuestra que está vivo. Ya, pero es que a lo mejor él no sabía dónde estaba. Ojito, Sí, que a lo porque mejor si no andaba había- perdido, ¿eh? No. Él sabía dónde estaba porque si no, no le permiten venir. Si le permiten llegar hasta ti, es porque sabía muy bien dónde estaba. Sabía que estaba muerto, entre comillas, sabía que no estaba en este plano y te podría haber explicado muchas cosas. Solo tenías que preguntarle. Yo ya entiendo que esto da miedo, pero No da miedo, por lo menos por a mí. qué dar miedo, porque tú te sentiste muy bien. Sí, ¿O no? pero yo entendí que le tenía que decir aquello que le dije. Y se lo dijiste. Este no es tu lugar. Tú vete Claro. donde tienes que ir. Además que habíamos Exactamente. hablado de estos temas muchísimas veces, hemos investigado sobre ello, hemos hecho Pues solo muchísimas vino- conferencias y Claro. claro, yo le dije, Jesús, es que este no es tu lugar. Vete donde tienes que ir, que tú ya no estás aquí. Pero Y es que se- vino a y se demostrarte. marchó. Bueno, puede ser que viniera a lo mejor a demostrarme algo. Vino a demostrarte simplemente la realidad de que ya estaba en el otro lado y que estaba vivo y que podías haber aprovechado mucho esa situación. Pero bueno, si se te presenta otra vez, ¿qué No, piensas? yo creo que con esto que me estás aclarando, que yo también lo llegué a pensar, yo creo Claro. que cuando ya le dije a él, Jesús, ¿qué haces aquí? Que este no es tu lugar ahora mismo, vete Claro. donde tienes que estar, yo creo que ahí comprendí y él entendió que yo había comprendido que él estaba en otro Exactamente. lugar después de Claro. haber muerto físicamente hablando. Claro. ¿Puedo claro, hacer un claro. inciso, Juan Sí, señor, Carlos? lo que usted quiera. Bueno, pues yo pienso, esto que estáis explicando, que él llevaba un tiempo muy apegado aquí al planeta Tierra todavía, ¿no? Ujú. Es decir, y en el momento en que tú le dijiste, ¿qué haces aquí que no es tu sitio? Él se dio cuenta de que debía dejar este lugar donde se encontraba y marcharse al lugar que le correspondería, ¿no? Esta es mi opinión. Claro, Por eso ahí, también- por ahí que Claro. tú estás diciendo es por donde me fui yo. Por ahí. Exacto. Claro, porque ten en cuenta que hay muchas personas que mueren, entre comillas, el morir, pero se quedan aquí porque no saben dónde ir. Pero vamos a ver, tú dices que hablabas de estas cosas con tu amigo, o sea que tu amigo sabía perfectamente que el otro lado existía. Es el que me inició a mí en estos temas. Claro,
Por lo tanto, no estaba aquí por casualidad. Vino exclusivamente a demostrarte que teníais razón cuando hablabais de estos temas, que la vida continúa, claro que sí. Anteriormente a esto, lamentablemente, otro conocido de los dos, amigo casi, falleció en un accidente de coche, muy jovencito y tal. Y ese, en la casa de mi amigo Jesús, bueno, se llamaba Vicente, voy a decir el nombre, se nos apareció, bueno, se me apareció a mí, se apareció, voy a decir esto, aunque no debería contarlo, se me apareció a mí, no en sueños, se me apareció a mí visualmente hablando por encima de la ventana de la habitación mientras yo estaba en el sofá tirado con la luz desapagada pensando en la desgracia que había pasado. Claro. Fíjate. Y a le dije, mentalmente hablando, le dije exactamente lo mismo. Claro. Vicente, tú ya no estás aquí, este no es tu lugar. Vete a donde tengas que ir, que para eso estás ahí. Claro. Y también desapareció. Claro, lo que ocurre es que a tu amigo Vicente le costó más porque tuvo un accidente. Claro, era más inconsciente. Claro, en los accidentes tardan más en reaccionar porque no entienden qué pasa, de pronto no van a su casa o no pueden hablar con nadie, hablan con su familia y no les escuchan y entonces eso les asusta. Se encuentran muy confundidos. Claro, era el mismo día del entierro, se había muerto, se había matado con el coche el día antes, por eso te digo que era muy reciente todo. Fíjate. Entonces... Pero fíjate que hay que recordar algo muy importante en estos casos, y es que aquellas personas con las cuales tenemos sintonía son aquellas personas con las cuales nos comunicamos desde el otro lado de la vida. Es decir, Jesús contigo tenía una buena sintonía, Vicente también tenía una buena sintonía, ¿no? Y posiblemente en vez de presentarse a otro tipo de personas que tendrían a lo mejor la mente cerrada, pues se presentaron a ti que tú ya tenías la mente un poco abierta para comprender lo que ellos querían comunicarte, es decir, que seguían viviendo al otro lado de la vida. Y esto es muy importante recordárselo a las personas, ¿no? Porque hay muchas veces que la gente nos consulta y nos dice, fíjate, es que ha fallecido quien sea y resulta que no se me ha presentado a mí, yo ni siquiera he soñado con ellos y sin embargo se han presentado a fulanito, a menganita. ¿Y esto cómo es? Y yo les pregunto siempre, ¿y qué tal relación tenía fulana con menganita? Que se llaman? Dice, no, se llevaban muy bien, tenían muy buena amistad, tenían muy buena relación. Ahí es donde está la situación. La sensibilidad, es decir, la sintonía entre unos y otros. Muchas veces los padres, las madres, los hijos, los abuelos, etcétera, no se presentan en la familia, se presentan en otras personas distintas. ¿Por qué no se presentan en la familia? Pues muchas veces porque están tan compungidos, están tan sensibilizados, lloran tanto que ponen por delante de ellos una barrera, es decir, ponen un telón para que esto no ocurra, es decir, no puede haber esa sensibilidad. Y sin embargo, otra persona ajena con la cual han tenido pues muy buenas comunicaciones, pero que tiene la mente abierta y que no está en ese estado, pues son válidos para recibir ese tipo de comunicación desde el mundo espiritual. Claro. Fíjate, permitidme contar una última experiencia de estas, que he tenido unas cuantas, por suerte para mí, creo yo, que está precisamente relacionada con lo que tú estás comentando. Era una persona que no era tan amigo mío, era el padre de un amigo mío, y bueno, tenía cierta sintonía porque siempre que nos veíamos, pues tomábamos alguna cerveza, un café, hablábamos muchísimo, pero no teníamos una relación estrecha en ese sentido, porque yo era amigo de su hijo, no de él. Claro. Y se murió, se marcharon fuera y el hombre falleció. Yo no pude dar el pésame, ni ir al entierro, ni nada. Y un día que estaba echado la siesta, un día de verano, de agosto, en esto de que te das la vuelta y estás medio despierto, medio dormido, sabes que abres los ojos, lo vuelves a cerrar, le veo ahí sentado en una silla. Yo vuelvo a cerrar los ojos, reacciono a la imagen que había visto y le vuelvo a abrir. Me incorporo y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Si tú estás muerto. Y el tío me responde, todo esto mentalmente, ojo, sin mediar palabra. Y el tío me responde, he venido a despedirme de ti. Fíjate. Mira, fíjate. Impresionante. Te juro que ahí me levanté, me puse nervioso, me salí de casa. Ya tienes la demostración de que la vida continúa. Y eso le ha ocurrido a muchas personas que han visto a sus familiares en un momento dado que han venido a despedirse y al día siguiente han muerto o habían muerto unos días antes y no lo sabían.
Todo eso es verdad, es cierto, ocurre muy a menudo, más a menudo de lo que nos imaginamos. Solo tenemos que abrir la mente y tener esperanza. Yo me congratulo mucho, Juan Carlos, de todo esto que nos estás contando, Claro, porque ratifica un poco todas estas serie de charlas que estamos teniendo periódicamente, ¿no? Es decir, no es hablar con una persona que te escucha y te hace preguntas por hacértelas y que, claro, bueno, es lo que tú me estás contando y es lo que yo estoy transmitiendo, que hablar con una persona que ha pasado por esta serie de circunstancias, ¿no? claro. Porque esto un poco pues concreta y sobre todo que ratifica todas esta serie de cosas que nosotros vamos contando a través de los días. Sí, sí, yo Claro. lo que pasa es que no me gusta personalizar siempre las charlas porque no soy el protagonista de las mismas. Lo que pasa es que hoy el tema era tan llamativo que no he podido más Claro. que contar estas 3 experiencias de otras Claro. tantas que he llegado a tener, ojo, que podía estar aquí hablando un par de días. Claro, y ten en cuenta que hay muchas personas que han tenido estas mismas experiencias. Lo que ocurre es que no se atreven a contarlas por miedo Ahí a que está. se rían de ellos, porque no están seguros, porque dicen, no, es un pensamiento mío, pero se les ve muy, muy a menudo. Y cuando estás en ese duerme vela, que tú dices, Sí. que ni estás dormido, pero no estás despierto, pues también los ves. Yo tengo una sobrina que se murió el padre ya hace bastante tiempo y de vez en cuando pues abre los ojos y le ve sentado en la habitación ahí en una silla al lado de la cama de ella, mirándola. Pero la da miedo, entonces se tapa la cabeza con las mantas y sigue adelante. Y yo por más que le digo, pregúntale, papá, ¿qué quieres? Papá, ¿qué haces? ¿Por qué vienes? Claro. La da miedo. Pues eso les pasa a muchas personas. El miedo nos asusta y nos impide poder mantener una conversación con ellos, porque cuando les preguntas te contestan y cuando tienen conocimiento de dónde están, pueden indicarnos cómo es la ciudad donde viven, si tienen amigos, qué hacen allí, todo, te lo pueden contar todo. Voy a tomar nota de esto último que has dicho. Pero sí, es claro que Voy sí, a mostrar curiosidad la próxima vez que me pase, si es que me vuelve a pasar algo, porque basta que te uno lo volverá a diga, pasar. Claro. basta que uno lo diga para que no le pase nunca más. Voy a tomar nota de esto, porque yo ante estas circunstancias jamás, mira que yo soy un poco cagón en este sentido, hablando mal y en plata, en estas circunstancias jamás he tenido miedo. Es que no dan miedo. Me ha impresionado, Es eso sí, una pero serenidad. miedo nunca, nunca. Claro que sí. Miedo no, te dan calma, porque estás viendo algo que es de verdad que es impresionante, pero tienes que tener la confianza de decir, ¿qué haces aquí, Jesús? Tu amigo, por ejemplo, ¿cómo es la ciudad donde estás? ¿Estás haciendo alguna cosa? ¿Estás aprendiendo algo? Cuéntame y te contará. Lo que pasa es que tienes que procurar luego recordarlo, que a veces sabes que se olvida enseguida, pero te pueden contar muchas cosas muy interesantes que te van a reafirmar en el hecho de que la vida continúa más allá de la muerte física. Apenas nos quedan unos minutillos, muy poquitos minutos, creo que 4 minutillos nos quedan. Bueno, Podemos continuar con el tema, dejar de mostrar ese protagonismo que tengo yo hoy y seguimos hablando de esto, de estas evidencias, porque para mí eso son evidencias de que existe vida después de la muerte o vida después de la vida, mejor dicho. Porque además son propias y Mm. es muy difícil apearnos de esta situación de lo que yo he visto, ¿no? Hombre, A ti claro. te pueden contar algo y bueno, tú puedes creerlo, no puedes creerlo, o lo que estamos hablando, ¿no? De las evidencias que hay a través de la mediunidad, de las ECM, de las regresiones hipnóticas, de las investigaciones de los mismas, por ejemplo, de los niños, de la transcomunicación instrumental. Todo esto está muy bien, como estamos hablando, ¿no? Pero lo que es evidente y mucho más claro y mucho más sólido es lo que uno puede sentir y lo que uno puede experimentar en su vida. claro que sí, claro que sí. Porque otra cosa, perdóname, María Jesús, otra cosa lo que está diciendo María Jesús. Pregunta, pero claro, es que en ese momento sientes la sensación de tenerle que decir lo que yo les dije. Claro, Porque pero, uno... pero como ya lo sabes, como ya se lo has dicho, pues ahora cuando vuelvan tú a preguntar. No han vuelto, ya. Bueno, Vendrán otros, no te preocupes. ya les diste la solución. Por eso digo Vendrán que ya no han vuelto. Claro, ya diste la solución. Bueno, Vendrán otros. que no se te muera nadie cercano para que no. No, Dios me libre, ojalá no. Por eso. ¿eh? Bueno, si morir nos vamos a morir todos. Sí, pero bueno. O sea Bueno, que- ahora ya la muerte no se entiende como la hemos entendido hasta ahora, ¿no? Porque Exactamente. podemos hablar de un tránsito, ¿no?
Exacto. Gracias a vosotros, es decir, gracias a todos aquellos que tenéis esta responsabilidad, porque no te quepa, Juan Carlos, que todos aquellos que realizáis este tipo de programas adquiristeis en el mundo espiritual este compromiso, esta realidad, ¿no? Y gracias a vosotros, a vuestra divulgación, a vuestra difusión. Y están poniendo en práctica lo que prometieron allí. Exacto, estáis trabajando para ese tema, es decir, vosotros sois colaboradores del mundo espiritual. Y aunque sea inconscientemente hablando, claro. No, inconscientemente lo puedes tener aquí ahora, ¿no? Pero si tú te lo planteas, si tú te haces a ti mismo un pequeño análisis de por qué has llegado tú a esta situación, terminarías comprendiendo que es un compromiso que tú has adquirido antes de reencarnar. Fíjate que muchas veces cuando me han hecho entrevistas en algún programa de radio, estamos hablando de mí más que de nada hoy, cuando me han hecho entrevistas, que me han hecho la pregunta esa, ¿a ti por qué te gusta el misterio? ¿Desde cuándo te gusta el misterio? Yo siempre he respondido, no es que me guste o me deje de gustar, es que el misterio me persigue desde que yo recuerdo. Claro, fíjate. O sea, yo no lo he buscado nunca, me ha perseguido siempre. De hecho, cuando murió Jesús, que nos escucha allí donde esté y seguramente que si tiene algo que decir nos lo dirá. Claro que sí. Yo recuerdo cuando murió Jesús que me separé de este tema como 4 o 5 años. O sea, estuve apartado 4 o 5 años de todas estas temas, de todos estos temas de investigación y todas estas historias, y de repente un día apareció porque sí, y hasta hoy. Y aquí seguimos. Y seguirás. Y mira, y gracias a vosotros, todo esto sigue adelante. Porque mira, nosotros en la asociación, ¿qué pasa? ¿Qué van? ¿60 personas? ¿100? Fíjate, hablamos para 100 personas, pero es que aquí en la radio son miles de personas las que nos escuchan, son miles de personas a las que abrimos los ojos para que piensen y se den cuenta que hay muchas más cosas de las que aparentemente se ven. Y todo esto es gracias a vosotros. Hombre, gracias a nosotros, perdóname, pero es que se nos está terminando el tiempo, ya sabéis, gracias a nosotros y a vosotros que aportáis desde hace muchísimos años a través de la mediación, pues todo lo que estáis divulgando, por ejemplo, a través de Mundo Insólito Radio. Lo vamos a dejar aquí, ya sabéis el tiempo que tenemos es limitado, por desgracia. Muy bien. Bueno, una vez más, muy agradecidos por venir aquí a compartir y a enseñar, y un fortísimo, fortísimo abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todo aquel que nos escuche. Mundo